Muy buenos días, compañeros y maestro. Nuestro equipo está conformado por Isaías Cáceres, Fernando Cervantes, David García, Fernando Trejo y Diego Fernández. Como aprendizaje principal, les vamos a hablar acerca de los principales acontecimientos de la Revolución Mexicana. ¿Por qué empezó y qué fue lo que sucediendo poco a poco? La causa y consecuencia de la Revolución Mexicana fue en 1884, cuando Porfirio Díaz abandonó el término de la no reelección y con esto se mantuvo en el poder hasta 1911 en una dictadura. Las causas directas de la Revolución de 1910 surgen en el Porfiriato. Este era el periodo en el cual el gobierno de Porfirio Díaz, la sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal y la alta sociedad, la burguesía nacional, la burguesía pequeña o clase media. Principales acontecimientos de la Revolución Mexicana. 1910. Francisco I. Madero promulga un plan revolucionario llamado Plan de San Luis, donde desconoce a Porfirio Díaz como presidente e incita a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre. 1911. Emiliano Zapata promulga el Plan de Ayala a fin de que se le restituyeran las tierras a los indígenas. 1913. Victoriano Huerta traiciona a Madero, a lo que se le llama decena trágica, por lo que Madero es aprehendido y asesinado. 1913 y 1914. En contra de Huerta, Francisco Villa y Venustiano Carranza realizan levantamientos en el norte y Emiliano Zapata en el sur. 1915, Venustiano Carranza es nombrado presidente de la República. 1916, los líderes revolucionarios se reúnen en Querétaro para formular una nueva constitución. 1917, 5 de febrero de 1917, se proclama la nueva constitución. Francisco I. Madero es el político mexicano que se levantó en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910. Con esto dio inicio a la Revolución Mexicana. Llegó a ser presidente, pero fue asesinado 2 años después. Fundó el partido antireeleccionista y también hizo el Plan de San Luis que iba en contra de Díaz. Su gobierno implantó el sufragio popular y prohibió la reelección presidencial. También afrontó la rebelión de Emiliano Zapata con el Plan de Ayala, quien exigía tierras para los campesinos. Pero el 22 de febrero de 1913 fue asesinado a balazos en la Ciudad de México junto al vicepresidente Pino Suárez por orden del traidor Victoriano Huerta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente el país, la cual fijó los límites y define los poderes de la Federación en 3: legislativo, ejecutivo y judicial. Se promulgó el 5 de febrero de 1917. Fue la primera constitución que incluyó los derechos sociales, expresados por los artículos 3, 27 y 123. Gracias a las demandas de las clases populares que protagonizaron a la revolución, entre ellos los villistas y zapatistas, tuvo como precedentes la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857, en el cual se elimina la reelección de la presidencia de la República, así como el cargo de vicepresidente, y se crea el municipio libre. Venustiano Carranza entró al poder en 1914. Representó en la Revolución Mexicana, fue muy importante en su papel y fue asesinado en 1920 por un plan firmado llamado Agua Prieta, el cual se manifestaba en contra de Carranza y apoyaba a Obregón, porque él quería los principios políticos de la Constitución de 1917.
El Partido Nacional Constitucional fue un partido que tenía la ideología del maderismo de 1916 hasta 1924, dominado por Álvaro Obregón. El plan de Agua Prieta era un plan que estaba en contra de Venustiano Carranza. Dicho plan, encabezado por Plutarco Elías Calles, y más adelante su objetivo era desconocerlo. Este documento fue presentado en medio de la Revolución Mexicana para oponer a Venustiano Carranza. Este plan también lo encabezaba Álvaro Obregón. Toda esta situación llevó a nuevas elecciones y la instauración de un gobierno constitucional. El objetivo era establecer nuevas normas y principios, proclamarlos al país, y fue redactado por Gilberto Valenzuela, y el cual Elías Calles y Victoriano Huerta se encargaron de moverlo. Mientras se redactaba el plan, se le desconocía a Carranza un derecho a seguir en la presidencia. Emilio Obregón se caracterizó por la puesta en práctica de la Constitución de 1917, lo que lo llevó a impulsar una importante reforma agraria y educativa. Fue en este periodo que floreció el muralismo mexicano de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro. Asimismo, se creó la Orquesta Sinfónica Nacional y se desarrolló un amplio desarrollo y programa de publicaciones, bibliotecas y alfabetización, particularmente en las zonas rurales. Obregón firmó los tratados de Bucareli, mediante los cuales el gobierno de México permitía a las compañías extranjeras a explotar los hidrocarburos de nuestro subsuelo a cambio de dar un trato justo y equitativo a los trabajadores mexicanos, así como capacitación técnica y servicios de salud. Álvaro Obregón enfrentó dos rebeliones, las más importantes. Fue llamado a los cristeros, comunidades campesinas que se opusieron por la vía armada a las políticas anticléricas que Obregón adoptó por mandato constitucional. Hacia 1924 enfrentó la rebelión de Adolfo de la Huerta, quien, al intuir que el apoyo del general Obregón era a favor de Plutarco Elías Calles, quiso buscar la presidencia por la vía armada. La rebelión fue sofocada. Puntos claves del Maximato. El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 hasta 1964 con el gobierno de Portes Gil. La característica de este gobierno por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo se ganó jefe máximo de la revolución. 3 personas fueron presidentes en el Maximato: Emiliano Portes Gil, que se quedó con la presidencia de Obregón al ser asesinado; Pascual Ortiz Rubio, que ganó las elecciones convocadas por Portes Gil; y Abelardo Rodríguez, quien fue presidente sustituto tras la renuncia de Ortiz Rubio. Lo más importante destacado en este periodo fue pusieron fin a la guerra cristera, fundaron el Partido Nacional Revolucionario, promulgaron la ley del crédito agrario, modificaron el artículo 3 para admitir educación social en las escuelas. Hubo una convención del PNR para así tener todos los puntos a tratar de los siguientes sexenios que se aproximaban en la República Mexicana. Concluimos que el Maximato fue un periodo que abarcó la historia de México en 1928 hasta 1934, donde fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, y su nombre se debe a porque Elías Calles fue el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Una cosa que retrasó esto fue por el mismo Calles, que quiso promover la fundación del PNR, mencionada por mi compañero. Esta fue nuestra integradora. Agradecemos a todas las personas involucradas que lucharon por nuestra patria. Espero les haya gustado y hayan entendido este tema muy extenso y abundante. Gracias por su comprensión.